La parashá de esta semana, parashá Mishpatim, y el título es mientras oraba al Eterno, le pedía, Padre, que podemos hablar, y quiero que enfoquen a través de la enseñanza acerca de este título. El título es Libertad ordenada por gracia, y el texto es: si compras a un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Esto lo encontramos en Éxodo 21. Vamos a orar. Amado Padre, mi alma te bendice, te glorifica y te exalta, y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre, por tu bondad, Padre, por tu fidelidad, Padre, para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque tú tienes control de todas las cosas. Yo preparaba este estudio, Padre, una de las cosas que me enseñaba, hablaba a nuestra hermana, que como que tú tienes control de todo, Padre. Yo te doy gracias por eso, Padre. Gracias, Padre, como tengo de costumbre, Padre, pedirte a ti, Padre, que no permitas que de mis labios salga ninguna palabra que vaya a ofender a ninguno de tu creación, de tus hijos, de tus hijas aquí presentes, o aquellos que escuchen este mensaje a través de las redes, Padre, o en el futuro, Padre. Que sea lo contrario, Padre, que sea una palabra de edificación, de crecimiento para tu pueblo, Padre. Que así, Padre, como yo crecí preparándola, Padre, y tú me pudiste enseñar, Padre, a través de tu palabra, de esta enseñanza, que cada uno de nosotros sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, Padre, y que seamos transformados, Padre, día a día, Padre. Te pido esto en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah, y nosotros le añadimos la Torah viviente, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. La parashá Mishpatim, las lecturas de la parashá están en Éxodo, del capítulo 21, comenzando por el primer versículo hasta el 24-18. La lectura de la Haftará se encuentra en Segunda de Reyes 11-17 al 12-16, y como pueden ver ahí un asterisco al lado del 17, es porque la Tanakh tiene ese versículo, termina hasta ahí. En el Pacto Renovado, o lo que conocemos como nosotros le llamamos el Pacto Renovado del Nuevo Testamento, la lectura se encuentra en Mateo 17, 24-27, y aquí al final nosotros tenemos de costumbre, todo lo que enseñamos, de poner las referencias que hemos buscado la enseñanza en el día a través de prepararnos. Eso simplemente son unas cuantas. Mientras uno se prepara y un estudio, uno sigue buscando, encontré esto, Padre, gracias, y en la palabra y diferentes libros, así que simplemente eso es un resumen. La síntesis de la parashá Mishpatim, ¿qué significa Mishpatim? Significa juicios o ordenanzas, a la palabra a la que se traduce. Es la parashá número 18 del ciclo de las lecturas de la Torah. Menciona 53 mitzvot, 53 mandamientos, 23 son mandamientos positivos que uno debe hacer, y 30 que son negativos. Esta parashá es la segunda parashá comparado a las otras parashá en referente a cuántos mandamientos tiene. La primera tiene 73 mandamientos, pero esta es la segunda. Lo importante y lo que podemos ver en esta parashá es que hay un cambio de cuando el Eterno le da las 10 palabras o los 10 mandamientos al pueblo en el monte Sinaí, y ocurre algo trascendental, y es que el Eterno se encarga de, yo te voy a dar estas 10 palabras. Esto es
y todas las conocemos, y si no las conocemos, pues las buscamos, pero estas son las 10 palabras, los 10 mandamientos. Pero ahora te voy a explicar un poquito más cómo es que tú vas a ir trabajando o haciendo estas ordenanzas que yo te digo. Estas ordenanzas son leyes o lógicas o comprensibles para la convivencia humana, las cuales abarcan desde el trato justo hacia los siervos o esclavos hebreos, pasando por la compensación de los daños personales o materiales, hasta preceptos de justicia social como la protección de la viuda, los huérfanos y los extranjeros. Los temas que cubren esta parashá son las leyes sobre la esclavitud y servidumbre hebrea, justicia penal y compensaciones por daños, protección de los vulnerables y justicia social, leyes de la propiedad, préstamos y honestidad, ciclos agrícolas, habla del Shabbat, habla de las fiestas, prohibiciones de 3 fiestas de ellas, habla de prohibiciones religiosas y lealtad a Yahweh. Prohibiciones religiosas se refiere a que no tendrá ídolos ni le pedirán nada. Ratificación del pacto y visión divina. Al final, y vamos a hablar, voy a tocar este punto, eso es lo que en un nutshell los temas de esta parasha. So, podemos ver que tiene mucha tela para cortar, donde podemos aprender de esta parasha. Y lo primero que leemos de esta parasha es la porción que empieza: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º saldrá libre sin pagar nada. Y este tema de siervo, de esclavo, hoy en día es como que como touchy, diríamos en inglés, es como que es como incomprensible, porque la realidad es que yo no creo, por lo menos hoy en día, que alguien de los que estemos aquí presentes haya experimentado, haya sido un esclavo. Esa es la realidad. Entonces, cuando uno habla de esclavo o de siervo, pues, y si estoy equivocado, me disculpan, porque sé que esto es difícil, pero ese tema es como que es difícil de uno como que entenderlo. Y uno puede hasta decir: padre, ¿por qué tengo que leer esto? Déjame darle para adelante. Es como, yo me acuerdo que al principio, muchos años atrás, cuando yo empecé a leer la palabra, y en el Nuevo Testamento, especialmente cuando venía la genealogía, tú decías, fulano es el papá de él, yo lo voy a dar para adelante, ¿cierto? Lo que está hablando de gente. Y uno como que le da, por lo menos lo que decía, le daba para tú, yo estoy leyendo eso, ¿cierto? El papá de el papá de aquel, y este es el papá, y esto no, yo quiero aprender otras cosas. Todo eso es importante. Cuando tú te detienes, ahora, después de muchos años, cuando tú te detienes a estudiar la genealogía, el Eterno, todo lo que está en la palabra, tiene un significado, tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Y la genealogía tiene importancia porque dice, ¿por qué? De aquí salió entiendo, este es el abuelo o el tatarabuelo, y de ahí uno ve la genealogía. Eso todo en la palabra es importante. Este versículo es importante también. Y para entender un poquito de lo que significa este versículo, los sabios comentan que los hebreos mencionados aquí no eran esclavos, sino que es como un siervo. Verdaderamente depende de la versión que uno lea. Porque algunas versiones, me puse a buscar versiones, vamos a ver lo que los sabios comentan. Dice que es un siervo, vamos a analizarlo. Si tú te pones a buscar las diferentes versiones de la Biblia, que hay, imagino, más de 20 versiones en mi mente que vienen, muchas encontré que decían esclavos y otras decían siervos. Yo dije, me voy a concentrar entonces en lo que los sabios comentan. Y utilizando la opinión de los sabios de que era un siervo, ellos comentaban que era un siervo porque él voluntariamente se dio a las personas. Acuérdense de algo, hermano. Disculpen los que están conectados. Ahora espero que me vean. No tenía el video puesto. Ellos comentan que este siervo que hablan
pues o robó algo, eso es lo que comentan los sabios, que esa persona robó algo, le robó algo a alguien y que no pudo pagarlo, y en ende, pues cuando fue al juicio, como no podía pagarlo, el castigo era, ok, tú robaste esta cantidad de dinero, tú vas a ser siervo de esta persona por 6 años, y al 7º año quedas libre. Y ahí seguimos leyendo, nuestro hermano Alexis enseñó, creo que fue la parashá pasada, acerca de el siervo que menciona esta palabra el año pasado, del siervo que decide quedarse con su amo. Y es muy interesante, si no lo han visto, buscar, están en la página, es muy buena la enseñanza, y habla de eso. Pero ese era el punto de lo que hablan los sabios, de que verdaderamente no era un esclavo, sino era una persona que tenía que pagar como una multa. Esto es la multa, tú vas a pagar estos 6 años porque no pudiste, robaste este cantidad de dinero y no lo puedes pagar. Entonces, no me quedé solamente ahí, seguí, me puse a investigar aún más. Y la palabra, en lo que es en Bible Hub, y dice que la persona, la definición de la persona en esta parte del hebreo es Ebed, el siervo. Y la traducción, una de las traducciones de Ebed es bondservant en inglés. La definición de bondservant es a person bound to service without wages. Yo lo voy a traducir ahora. Una persona que presta su servicio sin salario. La Torah dice que tenía que trabajar 6 años y el 7º día ser liberado. O sea, esta persona era verdaderamente el siervo que los sabios comentan. Era como cuando una persona va a cometer un delito y los que saben de leyes, pues si depende del delito, de aquí donde viene normalmente la justicia, las leyes civiles, de que tienes que ir a un banco, ok, tienes que salir, vas al juez. El juez dice, sí, dependiendo lo que tú hiciste, pues si tú das $1,000, puedes salir de libertad. En lo que pasa el juicio, lo que sea, dependiendo del acto, pues puede ser $1,000,000, 2 millones. ¿Por qué? Porque saben que eres una amenaza para la comunidad y por eso no te dejan que salga. Entonces, eso es lo que los sabios comentan en referente a ese versículo. Pero, ¿cuál fue una de las razones que Yahweh liberó al pueblo de la esclavitud egipcia? Me preguntaba eso. Éxodo 7:16 dice, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Además de que fue una promesa que el Eterno le hizo a Abraham de que él liberaría al pueblo también. Yahweh quería que el pueblo, en otras palabras, le sirviera. Y a través de toda la palabra encontramos temas acerca de la libertad. Somos libres, ¿por qué? Porque Yeshua nos redimió y nos rescató. Desde Génesis hasta Revelaciones, encontramos temas que tienen que ver con la libertad. Pero una libertad que nos sujeta ¿a quién? Al Eterno. Uno dice, wow, esto es interesante. Estoy sujetado al Eterno, pero es una conveniencia para nosotros. ¿Por qué? Pues el Elohim, el creador del universo, quiere lo mejor para ti y para mí. Muchas veces nosotros también debemos de pensar en referente a esta parte del versículo, ¿soy verdaderamente libre o no? Si hay algo que está sobre el Eterno en mi vida, entonces yo tengo que, ¿entiende lo que dice? Analizar. ¿Por qué? Porque el Elohim es primero. El Eterno, nuestro Yahweh es el primero, debe ser el primero en nuestra vida. Después orden, normalmente si tiene familia, la familia, etcétera, pero sobre todas las cosas, Él es el primero. Mishpati nos recuerda que la verdadera libertad no se agotó en la salida de Egipto, sino que se fue consolidando cuando el pueblo honró a Yahweh siguiendo sus ordenanzas. Las leyes mencionadas en esta porción enfatizan que ellas son equitativas para todas las personas, como el trato al siervo hebreo, el cuidado de la sierva hebrea, las compensaciones por haber causado daños a otros, la prohibición de oprimir
al vulnerable, a la viuda, al huérfano, recordando constantemente la experiencia de esclavitud para fomentar empatía. ¿Qué dice el Eterno? No oprimas al extranjero, porque extranjero fuiste en Egipto. Miren, y mientras yo preparaba este estudio, hermano, algo que me llamó también la atención, y por qué el Eterno hablaba acerca de especialmente de cuidar al huérfano, a la viuda. Esto incluye a las personas que están solas, tú sabes, no simplemente eso, pero una de las cosas, mientras buscaba, porque mientras uno estudia, uno sigue como analizando, ok, padre, qué es lo que me quieres enseñar aquí? ¿Qué es lo que...? Y cuando encontré una de las opiniones de esto, fue como que para mí fue como que es necesario que nosotros cuidemos a las viudas y a los huérfanos y no menospreciarlos, no olvidarse de ellos, porque por eso es que la palabra dice es como si fuera doble castigo. El que hace eso recibe doble castigo. ¿Por qué? Porque el Eterno se acuerda, la acción de la persona en contra de esta persona causa doble daño. El daño que tú estás haciendo por decirle, por estar tratándolo como estás, y la persona se acuerda de que estoy solo. Por eso es tan importante ese punto de siempre acordarnos de las viudas, de los huérfanos. La parasha culmina con la ratificación solemne del pacto por parte del pueblo, cuando el pueblo le dice a Moshe, haremos y obedeceremos. Ese es Éxodo 24:7. Un compromiso que une la voluntad de Yahweh, un estándar de santidad, nos llama a ser santos, ser justos, y amor con el compromiso, dispuesto a aplicar las instrucciones de Yahweh, las leyes, las instrucciones, a cada aspecto social de la vida social y ética. Así que no es quedarnos. ¿Qué significa todo esto? Miren, hermano, y es algo que siempre voy a decir y voy a tratar de enseñar, y nosotros lo hacemos, no es simplemente estudiar la palabra, es estudiar la instrucción, estudiar y entonces ponerlo en práctica. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Las personas estudian o leen, me sé este, me sé este otro, y yo me sé aquello. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi ejemplo? Y eso es lo que las personas van a ver de nosotros. Como yo me comporte, como yo haga, ellos, como decíamos en otro campamento, yo quiero lo que tú tienes. Tú tienes algo diferente. Hay personas que digan, no, yo no quiero eso. Yo conocí personas amigos, que eran míos, los míos, y eran amigos míos. O sea, no dice nada, no, amigo, porque no es, no. Él vio quién yo era y él vio el cambio, y él no quería, uno de mis ejemplos, no quería ese cambio. Pero el propósito es ese, que las personas vean y querer ese cambio. Amén. Seguimos. Los puntos que voy a cubrir en esta tarde, eso es una introducción, es el orden divino en las relaciones humanas, y justicia social, la prioridad de la familia y los vulnerables en el plan de Yahweh, y la ratificación del pacto, de la inspiración a la obediencia cotidiana. Del caos de Egipto al orden de Sinaí, Yahweh transforma la visión en legislación diaria. En Egipto, verdaderamente sabemos que era caos, era un caos total, era opresión, esclavitud, desorden humano y espiritual. Ahora, otra cosa que recomiendo es que cuando estudiamos la palabra debemos como que transportarnos en el tiempo a ese momento. Entonces, nosotros, vamos a imaginarnos que acabamos de salir de Egipto, pero salimos de Egipto y somos testigos de las plagas, de que el mar se abrió, y ahora estamos en un monte en el monte Sinaí, donde se escucha la voz del Eterno dando las 10 palabras. Es una experiencia hermosa. ¿Qué pasa después? Yahweh no se queda en lo grandioso, no se queda en eso abstracto, sino que ahora es que entra, Mishpatim nos enseñan esos detalles de la palabra, de esos detalles de las ordenanzas. Y entonces, ¿qué pasa?
de ahí, Sinaí, es igual, Yahweh revela su visión. ¿Y qué les dice? Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Egipto representa el caos, esclavitud sin fin, opresión, ídolos por todos lados. En Sinaí, Yahweh da la visión. Será mi reino de sacerdotes, nación santa. Pero esa visión sin detalle se queda en el aire. Mishpatim es donde Yahweh nos está diciendo, ahora vivan esto. Aquí están las reglas para que el orden divino funcione. Primeramente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo y en nuestra adoración. Y es lo que pasa. Mishpatim comienza esa ordenanza. Desde Génesis hasta aquí han habido ordenanzas, mandamientos que el Eterno nos ha dado. Pero aquí es donde hace como ese boom, esa explosión de que, ok, hijos míos, yo quiero que ustedes aprendan esto. Y así es que van a hacer esto. Cuando tú te encuentres con esta situación en la vida, esto es lo que tú vas a hacer. La Torá, la misión ordenanza, la visión se convierte en detalles concretos, leyes prácticas para la vida, justicia, protección, empatía, Shabbat, las fiestas, orden. El rabino Jonathan Sacks traduce este momento especialmente de será para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, dice la Torá traduce la inspiración en legislación diaria. ¿Y qué quiso decir el rabino Sacks en referente a eso? Lo que está diciendo es que simplemente salud. Simplemente la oración está diciendo en esta oración que la grandeza de la Torah está cuando ella explica el pensamiento divino de Yahweh. Es la inspiración, es la inspiración. En aquello que tú y yo podamos entender y poner en práctica a diario. No es solo ser identificados, como lo dice la Torah, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Sí, eso está lindo. Pero ¿cómo yo hago? ¿Qué es lo que yo hago en mi vida para hacer eso que el Eterno quiere de mi vida? Porque a veces nos quedamos en el ámbito de, esos son los sacerdotes, cuando estaba el templo. No, ¿cómo yo soy sacerdote en mi hogar? ¿Cómo yo soy una nación santa para el Eterno? Cada uno de nosotros sabe eso. Padre, hice esto hoy, perdóname. Eso no muestra la santidad que tú quieres para mí. Perdón, no es que somos perfectos, sino es que estamos, el Eterno lo que nos está diciendo es eso, que crezcamos. ¿Cómo amo a mi prójimo? No es simple amarlo. Sí, el Eterno me dijo, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué yo hago para que eso se haga una realidad? La enseñanza, en Yeshua tenemos libertad ordenada por gracia. Las ordenanzas de Yahweh están en los detalles. No era simplemente las 10 palabras, como estaba mencionando. Ahora Yahweh lo está explicando y encierra lo que encierra cada mitzvot, cada mandamiento. Es sencillo. A mí yo trato de traer ejemplos de la vida. Y uno de ellos es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, creo que todo el mundo tiene hijos aquí, si no tienen sobrinos, pero los que estamos en autoridad sobre nuestros hijos, que muchas veces decimos, no hagas esto o aquello, ¿verdad? Yo sé que yo lo hice, se lo hice a Mike, se lo hice a Alexi, se lo hice a mis sobrinos, no hagas esto, no hagas aquello. Mi abuelo, que vive con mi abuelo, mi abuelo me decía, no hagas esto. ¿Qué pasaba? En la cuestión de mi abuelo, no me daba una razón por qué. No hagas esto, se queda el ejemplo de las 10 palabras. No te dio los 10 mandamientos. No te ha explicado, simplemente no robarás. ¿Qué significa no robarás? Puede ser cualquier cosa. Pero el Eterno te dice en ese momento, no robarás.
¿Qué uno le dice a nuestros hijos? No hagas esto. Pero llega un momento en que le decimos, ¿por qué? Te dije que no hicieras esto porque esto y esto y esto puede ocurrir. No es que le demos una explicación, no estoy diciendo eso en ese momento a todos nuestros hijos. A veces uno le dice no lo hagas por esto y eventualmente uno aprende cuando llega adulto, como yo aprendí. Mi abuelo nunca, como dije, mi abuela nunca me dieron unas razones porque simplemente no lo haga porque yo lo dije. Pero nuestro elogio no es así. Nuestro niño hermoso es no lo hagas, pero te voy a decir por qué no lo hagas. Y vemos a través de la historia porque el Eterno decía no hagas esto. Eso es lo mismo en referente a nosotros. Es como el pacto renovado. Me disculpa, hermano, fue que cuando me puse a leerlo, así, entonces como tenemos el pacto renovado, pues vi la historia en mis notas de PR. ¿Y qué me vino a la mente? Puerto Rico. Yo, ¿por qué ya escribí esto? Historia de PR. Yo soy puertorriqueño, pero que no me conocen. Soy yo. ¿Por qué yo puse la historia de PR aquí? La historia del pacto renovado. A Yeshua le pasó algo parecido. Es como cuando el intérprete en la Torah le preguntó a Yeshua, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, la Torah, la instrucción? Y Yeshua le contestó, amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Estaba Yeshua anulando o borrando todas las demás cosas? No, ¿Verdad que no? nunca. ¿No? Estaba enseñando. Sabemos que esta persona, este erudito de la palabra, estaba tentándolo, pero no. Lo que estaba diciendo era, estas dos cosas, si tú haces estas dos cosas, todas estas dos cosas, lo demás está encerrado en esto, pero no está eliminando eso. Yeshua no vino a borrar esto. Él dijo, no he venido a abrogar la Torah, la ley, la instrucción, sino a cumplirla. Y él la vivió en cada ordenanza perfecto. Y su espíritu, y por su espíritu, ahora ese orden se escribe en nuestros corazones. Muchas personas opinan que la Torah es legalista. Y mientras yo preparaba esto, decía, ay, wow, esto está un poquito fuerte. Pero es importante, ¿por qué? Porque nosotros conocemos personas que están todavía, como decimos, en el otro campamento, o nosotros vinimos de ese campamento. Y queremos que ellos tengan lo que nosotros tenemos. Yes. Entonces, ¿cómo yo le explico a ellos? ¿Cómo mi oración es? Pues sí, además de orar y eso, pero ¿cómo yo le puedo explicar a ellos? Mira, esto es importante, esto no es como se está enseñando. Y muchas personas opinan que la Torah es legalista, que ya no hay que seguir esas instrucciones. Pero la Torah no es legalismo, es libertad ordenada por gracia. ¿Qué significa libertad ordenada por gracia? En Yeshua. Yahweh nos sacó de la esclavitud de Egipto para darnos libertad, pero no una libertad sin rumbo, no una libertad desordenada. Nos dio ordenanza, mishpatim, para que vivamos en justicia, unidad familiar y descanso verdadero. Pero no podemos guardar esas ordenanzas por nuestras propias fuerzas. ¿Quién cumplió las ordenanzas a su perfección? Yeshua. Nosotros, simplemente porque lo que hizo por nosotros, nosotros podemos hacerlo. Ahora la Rúa escribe la misma Torá en nosotros, en nuestros corazones y en nuestra mente. Santiago, es bonito porque Santiago llama a la Torá la ley, la instrucción perfecta, la instrucción o la ley de libertad, porque nos guía a una vida alineada con el carácter de Yahweh. No es esclavizarnos, sino es para bendecirnos, para protegernos. Lo que dice Santiago 1.25 dice, pero el que considera cuidadosamente la ley, lo puse entre medio de la instrucción para que sepamos porque lo que significa es la instrucción,
la ley perfecta, la ley de la libertad, la instrucción de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. No se queda solamente en esto. Mira, sí, la ley es, la instrucción es perfecta. La instrucción te da libertad. Pero en nuestro Elohim es tan hermoso, dice, no, pero no se queda solamente ahí, es que si tú haces esto, tú vas a ser bienaventurado de lo que haces. Aleluya. Eso para mí era profundo. Yeshua lo resume: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que están siendo puestos en nuestra mente y escritos en nuestros corazones. Eso es poco a poco. Resultado: libertad real más orden divino es vida abundante. La libertad ordenada por gracia nos capacita para vivir el orden divino que Yahweh diseñó desde el principio. Toda la palabra, como instrucción de vida, rompe la cadena de una vida pecaminosa y nos permite vivir en plena libertad, pero en orden. Eso es todo. Muchas veces, como hemos experimentado en el otro campamento, pues viven a su manera, ¿no? Porque pues somos salvos por gracia y no tengo que hacer esto y no tengo que hacer aquello otro. Pero eso no es. La libertad que el Eterno y que recibimos a través de Yeshua es para poder vivirla en orden. Tanta, tú me das la agua, pues, por favor. Disculpa que te mando. Amén. Seguimos. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Gracias. Dice Yahweh: pondré mis leyes, instrucciones en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Eloa y ellos me serán por pueblo. Rab Shaul Pablo comenta me enseñó en Romanos 8:3 lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, la instrucción, por cuanto eran débil por la carne, Eloa envía a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, la justicia de la instrucción, se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está enseñándonos Pablo en todo esto? Israel no pudo hacer esto por Dios. Eso es lo que pasó. En aquel tiempo no podían seguir las instrucciones, no podían seguir las ordenanzas. Cuando me refiero a Israel, me refiero a toda la nación, a los hebreos completos. Bajo el pacto de Sinaí, el pueblo dijo: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos. Ellos dijeron eso. Pero la historia nos muestra, jueces, reyes, los profetas, muestra que no pudieron cumplirlo constantemente por su propia fuerza. Porque la carne, la naturaleza humana caída, era débil. El pecado siempre interfería. El corazón era rebelde y no permitía que la Torá cambiara su interior. Pregunto: ¿nosotros somos hoy en día diferentes? No tienen que contestar, ¿verdad? No. Si analizamos esto, somos iguales. Pero lo hermoso de todo es que el Eterno nos dio a Yeshua para que podamos cambiar. Por eso es tan importante y tan hermoso esta parasha. Dice: wow, esta parasha tiene tantas cosas, sí, pero es para el beneficio de nosotros, es para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos ser diferentes cada día. Ese es el punto. La Torá exponía el pecado, pero no daba el poder para vencerlo de forma sostenida. Eso es lo que hacía. Te decía: ok, mira, esto no hagas esto, porque si haces esto, es lo que pasa. Hoy en día pasa lo mismo. Cuando leemos la palabra, nos redarguye. Tú estás haciendo esto, no deberías estar haciendo. Yahweh hará
lo que Israel no pudo. Yahweh hace lo que el pueblo no pudo, su creación. En el pacto renovado, Yahweh mismo toma la iniciativa y hace lo imposible. En lugar de dar la ley en tablas, nos la da en nuestro corazón y nuestra mente. Eso es lo hermoso de eso. ¿Qué es lo que hace eso? Porque eso es lo que nos transforma. Cuando yo leo la palabra y la pongo en mi mente y en mi corazón, y yo, wow, esto me tocó. A lo mejor no todo, tú lees la palabra nuestra, pero va a llegar algo de la palabra que es viva, que es eficaz y te va a impactar tu vida. Y te va a ayudar a ser diferente. Esto no es un cambio de ley o la misma Torah instrucción, sino un cambio de lugar y medio, que fue lo que hizo el Eterno. Israel conocía la Torah, pero no conocía a la Torah. Volví y lo repito. Israel conocía de la Torah, ¿de lo que quiere decir? Pero no conocía a la Torah. Conocía de la Torah externa. Para ellos podía ser hasta demandante, pero para Yahweh se la da interna, una palabra transformadora. Esta es la gracia de Yahweh. Él mismo daría lo que la instrucción demanda. Y aquí está el punto clave. La instrucción, la Torah, demanda obediencia. Amor total a Yahweh y al prójimo. Las instrucciones de Yahweh esperaba que el pueblo fuera justo, fueran santos. Él todavía espera lo mismo de nosotros. Amén. Que seamos justos, que seamos santos. Y es lo que Rashaul está hablando en referente a eso. El poder para cumplir eso, como es interno, transformando nuestra mente, nuestro ser. Yeshua es quien nos capacita a la obediencia. El pacto renovado no solo nos enseña, no solamente nos enseña que Yeshua no abolió, no eliminó, no canceló, no reemplazó la instrucción, sino que la vino a cumplirla. La historia nos enseña que Israel rompió su pacto con Yahweh. Lo sabemos. Todos los que tienen una palabra, todos los que pueden hoy en día, ustedes, como yo digo, el resto de la historia tú la sabes. Todas la sabemos. Pero ¿qué nosotros hacemos con esa parte? No es simplemente señalar, tú no hiciste esto, tú no hiciste aquello, ellos no hicieron esto, ellos pudieron hacer esto. No. Volvemos otra vez, le damos un fast forward 2000 años para adelante a nuestra vida y estamos en la misma situación. Estamos viviendo esta situación. La palabra dice que los últimos días serían como los tiempos de Noé. Estamos viviendo esos tiempos, si son o no son. Yo me imagino que estas son peores para mí. Porque en los tiempos de Noé no había internet, no había el acceso que tenemos, no había la falta de respeto, no había nada de eso. Simplemente fue un pueblo idólatra que no quería saber de Elohim. Y ahora estamos pasando por esa situación. La historia nos enseña que Israel rompió su pacto con Yahweh. Claramente no pudieron cumplir con su compromiso con Yahweh. Les quiero decir esto y lo repetí porque es importante lo que quiero que sepan, ¿no? Pero ese pacto roto no significó el fin para el pueblo de Israel. No significó el fin del pueblo de Yahweh. No significó el fin para la esposa de Yahweh. No fue el fin. Hubo, hay y habrá un futuro y una esperanza para Israel. Hubo, hay y habrá un futuro y una esperanza para nosotros. Nosotros somos Israel. Amén. No por quienes eran, sino por de quién eran. Nosotros tenemos ese futuro y esa esperanza. No por quienes somos, sino por de quién somos. No es y ese es el punto. Somos de Yeshua. Dice, es que mientras uno estudia eso, somos de Yeshua. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, dijo Yeshua, vendrá a mí. Juan 6:39 dice, de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final.
de todo lo que el Padre, Él me ha dado, no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Somos de Él. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Somos de Él. Amén, amén. Somos de Él y nada ni nadie nos puede arrebatar de Él. Bendito de Amén. Yeshua mismo dijo, Padre, quiero que los que me has dado, somos de Yeshua. El que diga lo contrario, no es así. Yeshua lo hizo, cumplió la ley perfecta y ahora nos capacita a nosotros. La palabra no es una carga, es libertad ordenada por gracia. La palabra no es una carga, es libertad ordenada por gracia. Seguimos. Orden de la familia en las relaciones, Yahweh protege la dignidad y la unidad familiar. Amado, justo después de la experiencia gloriosa de lo que pasó en Sinaí, Yahweh entra en los detalles que tienen que ver con la vida. La Torá no se queda en mandamientos como no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Le enseña la enseñanza entra en nosotros como individuos, entra en nuestro hogar, entra en nuestra familia. La Torá enseña cómo enfrentar crisis que pueden romper hogares. Muchas veces estamos en situaciones y dices, ay, no sé qué hacer, ¿qué hago? Sí, hay personas que han pasado por situaciones y uno puede aconsejarlo, pero la palabra misma nos enseña y nos dice, ¿qué hago? La Torá no se queda, Mishpatim comienza con las leyes acerca de la esclavitud del hombre hebreo, porque Yahweh sabe la libertad que él acaba de dar al pueblo israelita en el Éxodo no es solo una libertad para individuos, es para la familia. Esta porción de la Torá, Yahweh nos recuerda, yo los saqué de la esclavitud para que nunca más vivan en cadenas que destruyan lo que hago, la familia. El esclavo siervo, como leíamos, servicio limitado de 6 años, libertad completa en el 7º año. Dice, la familia del esclavo sale libre con él. Si él, dice la palabra, si él tenía y él entraba en esa esclavitud con una familia, cuando él salía, se llevaba a su familia. Yahweh no permita que la pobreza o las deudas destruyan los hogares. Ahí lo podemos leer en Éxodo 21:2. Cuando adquieras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º saldrá libre ante ti. Si entró solo, saldrá solo, pero si estaba casado, su esposa saldrá junto con él. Todos salen libres. ¿Por qué? Porque Yahweh protege la unidad familiar. Amén. Y quería demostrarle al pueblo una vez más que ellos eran importantes para él. Amén. Porque, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a ver, nosotros sabemos el resto de la historia. ¿Qué sucedió? 600,000 personas salieron de Egipto sin contar a las mujeres, ¿no? Entre los hombres y los niños. 600,000 hombres salieron. Llevaban años. Por eso es que es tan importante uno poder entender y como que meterte en la palabra. Estamos hablando de 200 años de esclavitud. ¿Qué pasó con toda esa gente que salieron de Egipto? Murieron en el desierto, ¿verdad? Excepto 2 personas. Excepto 2 personas. José y Caleb. Estamos hablando de 98,998, lo que sea. 2 personas. No sé. Ni Moshe, eso son otros 20 pesos, ¿no? Ni Moshe, ni Aarón. 2 personas. ¿Por qué? Por la mentalidad de esclavitud. Y mientras yo preparaba esto es lo que pasa muchas veces con nosotros. Volvemos otra vez. ¿Dónde está? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? Nosotros llevamos muchos años. Yo acepté al Eterno en el 1900, el llamado de Yeshua, en 1988, 89 por ahí, cuando estaba en Alemania en el ejército.
Desde el 88, 89 hasta el 2000, más o menos 2000, sí, por ahí, 98. Era aprendiendo algo, sí. Aceptamos el llamado de Yeshua, somos salvos por Yeshua, no es eso, pero en el 98, 99, siempre en mí existía algo que me imagino que pasó con cada uno de ustedes aquí presentes y los que están conectados y los que vean este mensaje en el futuro. Dice, falta algo. Así. A mí me falta algo. ¿Qué es ese algo? Y para cada uno de nosotros fue algo diferente. Para mí, como yo explicaba a los hermanos, fue el Shabbat. Y decía, ¿cómo es posible que el Shabbat, billones de personas, no millones, billones de personas se reúnen a adorar al Eterno un domingo? Mi testimonio es ese. Imposible que todas estas billones de personas estén mal. Ese es de mí. Y pensar. ¿Y qué hice? O sea, buscar la palabra. Y el Eterno me enseñó. No, papá, es equivocado. Todas esas billones de personas están mal. Y aquí lo dice, página tras página, página tras página, página tras página. Shabbat, Shabbat, Shabbat. Las fiestas son de él, no son de los judíos. Así es. La palabra, en ningún sitio de la Biblia dice que las fiestas son de los judíos, son de él, de Yahweh, para nosotros. Y entonces, eso es lo que pasa en todo este proceso. Él quiere que nosotros seamos libres. Volviendo otra vez. Desde el 88 hasta el 98, todos esos años, mi mente estaba llena de cosas buenas y cosas que no estaban buenas, que estaban erróneas. ¿Y qué pasa? El Eterno nos llama a libertad. Y por eso estamos aquí. Aleluya. Por eso es que, lo maravilloso y lo hermoso que yo veo de todo esto es que, como pastor, uno diría, wow, todas estas sillas deberían estar llenas. Es la mentalidad del pastorado, de las megas iglesias, y mientras más personas, pues, más cosas vienen. Pero no, yo veo ese sentir específico, ese detalle del Eterno de que Darío te llamé, Sara te llamé, Sandra te llamé, Heidi te llamé, Alejandro te llamé, Snyder te llamé, Michael te llamé. Eso es hermoso. A ver, es como que el Eterno dice, tú, y estás haciendo asociación de personas. No, es porque somos sensibles al Espíritu. Eso es lo que está ocurriendo. Vamos ahí, seguimos. Orden de las femeninas relaciones. Yahweh protege la dignidad y la unidad familiar. La sierva hebrea. Éxodo 21, 7 y 18. Y cuando alguno vendiere su hija, mírame, cuando yo leí este, es posible. Volvemos otra vez. Te voy a dar para adelante. Yo no tengo hijas, tengo 2 varones. Tengo hijas que el Eterno me ha enviado. Tengo una nieta. Y mientras yo leía esto, espanto, ¿sabes por qué? Padre, ¿qué podemos aprender de él? Bueno, la palabra dice, si cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia y sin dinero. Eso es profundo. Eso es como que, ok, Padre, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta parashá de este versículo? ¿Cómo? Eso no lo haría. Seguro que no, yo sé que no. No tiene sentido que vendiera a su hija por sierva, pero
¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de que el Eterno nos liberó. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Dice, yo jamás lo haría. Yo lo sé. Yo sé que ninguno lo haría. Ninguno lo haría. Pero el Eterno nos enseña y nos muestra a través. Y los sabios comentan algo interesante. La justificación. La justificación para la venta. Los sabios, basados en el Talmud, dicen que sostienen que un padre solo podía vender a su hija menor en caso de pobreza extrema, cuando ya no tiene comida para mantener su familia. Maimonides afirma aún más, este va más allá, y dice que un hombre, un padre, debe vender hasta su ropa antes de llegar a ese caso extremo. La palabra no lo está diciendo de no vende tu hija, no, es lo que está explicándonos. Esto es lo que va a pasar y qué es lo que no, y esta sierva no es una esclava, porque si analizamos, seguimos analizando el versículo, está hablando de un nivel, de una protección extrema. Natalia, no te va a pasar Natalia. La parte de no saldrá como suelen salir los siervos, la parte roja. ¿Qué significa? La frase no saldrá ella, como suelen salir los siervos, según Rashi, era que ella no queda libre por la pérdida de un diente o un ojo, como los esclavos cananeos pasaban. No era, si le pasaba eso, pues si perdía un ojo o algo en el servicio como esclava, pues era obligado a soltarlo, déjala que se vaya. Ese no era el punto. Y el Eterno está recordando esto, sino que tiene protecciones matrimoniales superiores. Eso es lo que significa. Esta sierva, esta niña, esta mujer tiene una protección especial sobre todas las otras cosas. Su salida está vinculada a su estatus como esposa o hija adoptiva, no solo como trabajadora, sierva o esclava. ¿Y cuál es el propósito del servicio de la sierva? El objetivo principal de esta transacción económica no era el trabajo doméstico. Cuando dice, y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no era para trabajar, no era una transacción económica para trabajo doméstico, sino era el matrimonio. Ese era el propósito de esto, era que ella se pudiera casar. Se espera que el amo la tomara como esposa, y si no, la desposaba con su hijo, integrándola permanentemente a la familia para que no fuera explotada, para que no tomaran ventaja de ella. Ese era el propósito. Nosotros no vivimos eso hoy en día, ¿verdad? No dice, vamos a darle para adelante porque yo no voy a vivir esto, yo no voy a vender a mi hija, yo no voy a hacer estas cuestiones, jamás yo pasar por esto. Baruch Hashem por eso. Pero ¿por qué está en la Biblia? Para que nosotros aprendamos algo. Que todos nosotros somos importantes para el Eterno. Es simplemente eso. Y que mi responsabilidad es cuidar a mi familia. Eso es lo que el Eterno está diciendo. Esa es mi responsabilidad. Cuidar a mi esposa, cuidar a mis hijos, cuidar esas bendiciones que tiene. Y si no tiene hijos, pues tiene otra esposa, te la cuida. Y había otro propósito. ¿Por qué la porción nos habla de tratar a los siervos o a las siervas? Porque en el mundo antiguo existía este código Hammurabi, conocido formalmente como la ley del talión. Volvemos otra vez, el pueblo sale con una mentalidad de esclavitud. No tengo derechos, no tengo nada. Y entonces el Eterno está enseñando esta situación. ¿Cuál era el problema de ese código? El pueblo hebreo tenía una mente oprimida por la esclavitud egipcia. El Eterno quería enseñar a su pueblo escogido que eran libres y que tenían derechos. Contrario a lo que estaba escrito en ese código, que básicamente decía que los esclavos no tenían derechos. Muy contrario a lo que Yahweh le estaba enseñando a través de su pacto que hizo con ellos en Sinaí. Como un recordatorio de la instrucción. Esta porción de la Torah nos enseña que Yahweh
que conoce todas las cosas, quería enseñarle al pueblo que ellos no eran esclavos, que tenían derechos como escogidos de él, que podían comenzar a crecer, a creer que eran libres. Porque el pueblo en el medio, es que el pueblo no entró, los 600 y pico, 600,000 menos dos, que salieron de Egipto porque tenían una mentalidad esclava. No podían enfrentarse a lo que iban a enfrentar. Entonces, por eso es que pienso, por eso es que mueren en el desierto. Sí, hicieron muchas cosas, preferimos ir a regresar a Egipto, no tengo pan, no tengo pescado, no tengo comida, no tengo carne, no tengo nada, ya estábamos mejor. Pues ok, el Eterno necesitaba a alguien que creyera en él. Vamos a salir, ¿por qué? Porque cuando fueran a conquistar a Canaán, ahí van a pelear ahí van a tener que desarrollarse por 40 años, el Eterno los cuidó. Le dio pan, le dio carne, le dio agua, lo guió, pero ustedes no pueden entrar porque no me van a ver como lo que soy, tu Elohim que te protege, que te cuida. Yahweh es un Elohim de oportunidades y él sabía la mentalidad de los que salieron de Egipto. Tú y yo lo sabemos porque hemos leído la historia, como digo yo. Pero imaginemos cómo se sentían ellos. Tanto era su mentalidad esclava que sabemos que la Torá registra que muchas veces le dijeron a Moshe, regresemos, yo quiero regresar a Egipto, mira, estoy mejor allá que acá. Yahweh protege la dignidad y la unidad familiar. Y en esta tabla que vamos a ver la comparación de qué pasaba con el código Hammurabi y la palabra del Eterno. El valor de la persona. El aspecto del valor de la persona, el castigo familiar y el ojo por ojo. El código Hammurabi, el valor de la persona era según su clase social o su estatus social. En la Torá, no somos iguales ante la instrucción. El castigo familiar era un aspecto del código. ¿Qué decía el código de Hammurabi? Era permitido el castigo vicario. En otras palabras, lo que pasaba era que si, lo tengo aquí explicado, pero como el tiempo apremia, si una persona, un constructor hacía una casa y esa casa se caía y mataba al hijo de esta otra persona, pues el código Hammurabi decía, pues como mi hijo murió, pues yo te voy a matar a tu hijo. En la Torá eso está prohibido. Cada uno paga por su propio pecado. Y el ojo por ojo, que sabemos que es algo literal, ojo por ojo, diente por diente, la palabra lo menciona en esta parasha, habla creo que de esto también, si me acuerdo, correctamente, sí, correctamente. Ojo por ojo y diente por diente. El código Hammurabi era literal. Si tú le sacabas un ojo a alguien, pues a esta persona le sacaba un ojo. Si le partías una mano, le cortabas una mano, le cortabas una mano. Era literalmente eso. En la Torá no. En la Torá es una compensación económica. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. Y los sabios comentan que, por ejemplo, si le sacaban un ojo a una persona, es el comentario que leí, que le sacan un ojo a un ciego, pues entonces, ¿cómo le vas a sacar uno a una persona que ve bien? Eso es injusto. Y por eso es eso. Y esa era la razón de que el Eterno está enseñando al pueblo, mira, ustedes tienen esta mentalidad, pero esto no es así. Ustedes son libres, yo los hice libres. ¿Por qué es necesario que el pueblo aprenda las ordenanzas? Porque era necesario que nosotros aprendiéramos Mishpatim, las ordenanzas, los juicios. ¿Qué fue lo que aprendió el pueblo bajo la esclavitud? Aprendieron que en la esclavitud las familias eran separadas, vendidas, abusadas, que no tenían dignidad, que no tenían derecho. La Torá nos enseña que Yahweh, hasta el más vulnerable, tiene protección divina. Yahweh es el protector de la familia, es el protector de los más débiles. Él es nuestro Goel, es nuestro redentor. Amén. Y ¿qué es un Goel en la Torá? Pues ok, él es nuestro Goel, es nuestro redentor, pero ¿qué verdaderamente encierra el Goel?
El Goel es el pariente más cercano que tiene la obligación y el privilegio de redimir a un familiar en situación de crisis, restaurando su dignidad, libertad y herencia. El Goel actúa como defensor familiar, restaurando lo que se perdió por deuda, muerte o injusticia. Yahweh mismo es llamado Goel de Israel, ya que él redimió a su pueblo de Egipto. Éxodo 21:12 dice: el esclavo sirve 6 años, como leímos anteriormente, no lo voy a repetir, él pagó esa deuda de los esclavos. Y 7:1 habla de la sierva otra vez. Es el mismo sentir, es el redentor en ese aspecto. ¿No? Redención implícita. En Levítico 25, que complementa a Mishpatim, se detalla que un familiar puede redimir al esclavo hebreo. Mishpatim pone límites humanitarios que evitan la esclavitud permanente, preparando el terreno para que un Goel intervenga y libere al familiar. En la perspectiva mesiánica, Yeshua es nuestro Goel. Él es nuestro redentor que rompe las cadenas y restaura las familias. Yeshua es ese pariente más cercano, es ese hermano mayor. Lo leemos en Hebreos 2, 11 y 12, pero también dice: somos liberados para ser familia de Yahweh. Juan 15:15 dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su adón, pero los llamo amigos. Redimió a la humanidad de la esclavitud del pecado y la muerte, lo vemos en Romanos y en Gálatas. Cumplió la redención que la Torá prefiguraba, como cuando Boaz redimió a Ruth. Yeshua nos redime de deudas imposibles. Colosenses 2:13 dice: y cuando estaban muertos por causa de sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Eloa dio vida juntamente con Mashiach, habiéndolos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aquí vemos a Yeshua brillar como el cumplimiento perfecto de esa redención. Él es nuestro Goel, el redentor tuyo y mío. Yeshua es el redentor de la familia. Para que podamos entender un poquito del Goel de esto, porque decimos: sí, él es nuestro redentor, voy a tocar rapidito la historia de Boaz y Ruth. Todos lo saben. ¿No lo saben? ¿Sí? No lo saben. No voy a decir como quiera. Ruth era originaria de Moab. Se casó con Malón, hijo de los israelitas, Elimelech y Noemí, quienes se habían, quienes se habían mudado a Moab huyendo de un hambre para aquel tiempo que hubo en Egipto, en Judá. En Judá había una hambruna bien grande y ellos se mudaron para allá. De ahí viene el origen ese. ¿Qué pasa? Ocurre la viudez, pero hay una lealtad. Tras la muerte de su esposo Malón, el esposo de Ruth, su suegro Elimelech también murió, y su cuñado, Ruth decidió no abandonar a su suegra Noemí. ¿Qué pasó? Su declaración de fidelidad es uno de los pasajes más hermosos que hemos podido, que dice: tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. ¿Qué pasa cuando ellas se quedan solas? Porque la realidad es esa: se quedan solas, no tiene quien las cuide, están en extrema pobreza. Noemí decide regresar a Belén. Se va a Belén. Sabemos de Orfa, fue la que dijo: no, tú vete para allá, yo me quedo para acá, yo me voy. Ruth dijo: yo me voy con Noemí. Se fueron a Belén y Ruth trabajó escogiendo espigas en los campos para sobrevivir, ya que eran muy pobres.
No tenían un hombre, un esposo, alguien que los cuidara. No tenían un Goel. No nos olvidemos, el Goel. Ellas no tenían un Goel. Larga historia corta, ocurre el matrimonio. Boaz conoce a Ruth allí, una parienta de su difunto suegro, y actuó como ese pariente redentor. Actuó como el Goel. Boaz se casó con ella, restaurando así el linaje y la propiedad de la familia de Noemí. ¡Wow! Tremendo, eso está espectacular. ¿Qué mencioné al principio cuando leemos la genealogía? Sí, la mano de la vida. ¿Verdad? Ruth y Boaz tuvieron un hijo llamado Obed, quien fue el padre de Isaí, el abuelo del rey David. Y esto lo sitúa en la línea cronológica de Yeshua HaMashiach. Una moabita, no nos olvidemos de eso. Lot. Noemí Ruth era una moabita. Pero ¿qué dijo? Tu Elohim será mi Elohim. Eso nada más la puso en el linaje con Yeshua. Eso es maravilloso, hermano. Eso es una historia de amor, de que no sé por qué todavía no han hecho una historia de amor en Hollywood de eso. No sé por qué. Nosotros somos llamados a ser un tipo de Goel. Nosotros somos llamados a ser un tipo de redentor. Wow. Eso es fuerte. No, somos llamados a ser un tipo de Goel. Ayudar a los hermanos en crisis, en las deudas, restaurar familias rotas, restaurar la dignidad sin juzgar, como Yeshua hizo con nosotros. En Mishpatim vemos el corazón de Yahweh por la redención. No deja a nadie en esclavitud perpetua. El Goel es su modelo de amor familiar que restaura. Yeshua vive perfectamente esto. Tú y yo estamos llamados a ser un Goel. ¿Cómo es un Goel? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que todavía no han aceptado a Yeshua? Podemos ser ese Goel a través de nuestro ejemplo, de nuestra enseñanza, de lo que dice la palabra. No es que vamos a ser como Yeshua, jamás. Es ese prototipo, ese de yo puedo hacer esto. ¿Amén? Seguimos. Orden del tiempo. Mishpatim nos habla del orden del tiempo también, porque todo esto es una ordenanza. 6 días haréis vuestra obra, mas el séptimo día descansaréis para que descanse tu buey, tu asno y el hijo de tu sierva, y el extranjero que está contigo renueve su fuerza. ¿Qué pasó en las 10 palabras? Las 10 palabras, el Eterno dijo, guardarás Shabbat, ¿verdad? No te dice por qué, pero en Mishpatim te dice por qué. Y ese es otra vez lo hermoso de esto. El propósito divino del Shabbat. Hemos visto que Yahweh protege a la familia. Ahora podemos ver que Yahweh también habla en esta porción del tiempo mismo, las ordenanzas. En Mishpatim el Shabbat aparece de nuevo, no solo como en los 10 mandamientos, como estaba mencionando, sino reforzado. 6 días trabajará, pero el séptimo día dejará de trabajar para que descanse que buey, tu asno, y para que el hijo de tu sierva, y así como el extranjero, renueven su fuerza. Propósito del Shabbat. Recordar la creación. Yahweh descansó el séptimo día y lo santificó. Perdón, eso lo sabemos. Recordar la redención. Fuimos esclavos en Egipto y Yahweh nos rescató de la libertad. Él dice en Deuteronomio 5:15, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra y que Yahweh tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Yahweh tu Elohim te ha ordenado que guardes el día del Shabbat. Recordando la soberanía de todo. Recordar la soberanía. Todo tiempo, trabajo y descanso le pertenece al Eterno. Principio eterno. El Shabbat no es solo no trabajar. Porque a veces nos encerramos en eso. No es solamente trabajar.
es declarar que Yahweh es el Adón del tiempo, no yo. Es eso. Muchas veces pensamos, no voy a, comentaba también con los hermanos hace poquito que los peluqueros, que tengo que ir ya uno yo pronto, los peluqueros, los barberos, las de eso, trabajan el Shabbat, el sábado. Normalmente están libres domingo y lunes. ¿Por qué? Porque es cuando hace más dinero. Y yo tengo una cuñada que ella es estilista, y cuando el Eterno la llama, para ella fue, ¿y ahora qué yo hago? ¿Cómo yo voy a sobrevivir? ¿Por qué? Porque de lunes a viernes la gente trabaja, puede ser que haga la cita, pero ese sábado, ese Shabbat, es cuando verdaderamente ella hace el dinero. Pero no, yo voy a honrar al Padre. Y dejo de trabajar en Shabbat. Cambio domingo, contrario a lo que todas las personas hacen. Y le ha ido súper bien. Que tiene lógico. Y como el Eterno, vemos lo maravilloso del Eterno. ¿Por qué? Porque entonces la mayoría de los estilistas y barberos eso están libres el domingo. Todo está cerrado, pero el de ella estaba abierto. Ella estoy seguro que no lo pensó de esa manera. Ella honró al Eterno, que fue su testimonio, pero vemos eso. Yeshua nos recuerda, el Shabbat fue hecho por causa, no fue, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Adón aún del Shabbat. Él es nuestra paz y es nuestro descanso. ¿Por qué Yahweh ordena el tiempo así? Porque quiere que recordemos una verdad profunda. Todo le pertenece a Él. El tiempo le pertenece a Él. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra productividad. El Shabbat es un acto de adoración semanal que dice, yo no soy dueño de mi agenda, yo no soy dueño de mi vida. Tú eres el dueño, Yahweh. Yahweh ordena nuestro tiempo para liberarnos del hacer constante. El Shabbat, recordamos, todo nuestro tiempo, trabajo y vida le pertenece a Él. Orden de tiempo. El Shabbat tiene 3 recordatorios importantes. La creación, Yahweh trabajó 6 días y descansó el 7º, santificando. Al guardar el Shabbat, honramos a Yahweh y declaramos al mundo entero que no dependemos del mundo. Estamos declarándole que nosotros dependemos de Yahweh. Él es quien nos sostiene. La redención. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto y que Yahweh te sacó de allá. En Egipto no había descanso, el trabajo era interminable. Yahweh nos sacó para darnos libertad y el Shabbat es esa libertad semanal. Y tercero, soberanía. Todo el tiempo le pertenece a Yahweh. Cuando nos detenemos, decimos, mi valor no está en lo que produzco, sino en lo que soy tuyo. Esa es manera de decirle, no, mira, ¿por qué guarda el Shabbat? Que yo soy del Eterno. Cuando pausamos en el Shabbat, la tarde de anochecer del viernes para el Shabbat, estamos recordando que Yahweh es soberano de todas las cosas. Y mientras preparamos, es un momento de liberación del estrés, de la ansiedad, de creer que todo depende de nosotros. El Shabbat es como irte de vacaciones toda la semana. ¿Qué pasa cuando uno se va de vacaciones? Te olvidas de las deudas, te olvidas del trabajo, te olvidas. Tú estás allá disfrutando el sol, la vida, estás ahí chilling, no quiero saber de problemas, no quiero saber de nada. ¿Verdad? Eso es así, me voy, no quiero saber de nada, no me llamen, no. Cada Shabbat, acuérdense, estoy de vacaciones. Llegó el sunset del viernes, las vacaciones empezaron. Bueno, ahora es que en vez de verlo como que, ay, llegó Shabbat. Eso es lo que hacemos. Es tan hermoso. Una ocasión por eso. Seguimos, estoy terminando. A ver, conclusión, se lo dije. Vivamos el orden divino. Yahweh transforma el caos, hablamos de que Yahweh transforma el caos de Egipto en orden divino.
Las familias y las relaciones protegen y somos dignos. En la justicia, transforma la justicia, defensa de los vulnerables. En el tiempo, Shabbat como recordatorio de su soberanía. Mishpat nos enseña la verdadera libertad vive en obediencia alineada con el corazón de Yahweh. La verdadera libertad vive en obediencia alineada con el corazón de Yahweh. Yeshua es el cumplimiento perfecto de nuestro Goel que redime lo perdido, es nuestro Adón del Shabbat y es el Adón del Shabbat y de nuestro tiempo y nuestro descanso. Quien escribe el orden en nuestros corazones por su rúa. La Torá, guardar la Torá no es legalismo, es libertad ordenada por gracia. Mientras preparaba esto, decía, wow, esto yo sé que los va a ayudar me ayudó a mí. Guardar la Torá no es legalismo. El día que alguien nos diga nuestras amistades, nuestros, quien sea, no, porque tú estás en una legalismo. No, estoy libre. Estoy libre en la gracia ordenada de Yeshua. Es muy diferente. Dice, no, porque pues la Biblia, la Torá lo dice y pues el Eterno no sí. ¿Qué es por guardar eso? No guardamos las leyes para ser salvos, no guardamos las instrucciones para ser salvos. Las vivimos porque ya somos salvos a través de Yeshua HaMashiach. Que nuestras vidas sean Naase Benishma. Nuestra hermana Heidi hablaba de eso hoy miércoles, también creo que también la liyá, ahí fue que lo dice. Que es, haremos y escucharemos. Que nuestra acción refleje nuestra obediencia al Eterno, una acción que impacte la vida de otros. Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. A mí más claro no canta un gallo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Que podamos decir, sí, Adón, haremos lo que dice porque te amamos. Tenemos la oportunidad de decirle al Eterno, haremos y obedeceremos. Vamos a hacer, te vamos a obedecer. Y con esto quiero terminar. Para los hermanos que no estaban aquí, ustedes no estaban. Nosotros estamos con una cobertura y la presidenta de esa y que comenzó a ayudar a unir, a hacer esto, ella se llama la pastora Flor. Y en una de las enseñanzas, en su estudio que ella lo descubriendo Israel, misterio divino, yo sé que muchos de los que estaban aquí se acuerdan, ella comentaba o aconsejaba que no nos deberíamos enamorar del judaísmo. Y eso se me queda a mí en la mente, Pero, entonces, la razón era que ella daba era porque muchas personas se enamoran del judaísmo, se enamoran de esto, se enamoran de los tzitzit, se enamoran del kippah, se enamoran de las oraciones, se enamoran del orden, de todas esas cosas, se enamoran. ¿Y qué pasa? Se olvidan eventualmente de Yeshua. Por eso, ya recomendaba, no se enamoren del judaísmo. Y eso se me queda en la mente. Como dije yo, lo que sí nosotros debemos hacer es enamorarnos de Yeshua. Aleluya. Cuando Yeshua estableció que el amor hacia él se demuestra mediante la obediencia a sus enseñanzas. Cuando nosotros nos enamoramos de Yeshua, hacemos lo que el Padre quiere. Amén. Shabbat shalom.